Fabián Domínguez, periodista y profesor de historia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Nos podría contar a qué edad comenzó a transitar los caminos del periodismo? No hay una edad estricta. Hoy estaba pensando con respecto a eso. Hubo una primera experiencia periodística mía en el secundario. Ahí se había hecho un grupo que era coordinado por un seminarista, porque era un colegio parroquial, y en algún momento de ese grupo que veíamos películas, teníamos charlas o teníamos algún tipo de salida, típico de colegios parroquiales o por ahí de las mismas parroquias, en algún momento salió la iniciativa de hacer un periódico y ahí se hizo el primer periódico donde participé, que tiene un nombre raro, que se llamaba Catá Micael, que quiere decir según Miguel. Miguel era porque se hacía en San Miguel, Miguel el ángel, Miguel protector de la diócesis, ¿no? Y después pasé a integrar la Acción Católica ahí en mismo San Miguel, y después de 2 o 3 años también salió esa iniciativa de un grupo y armamos una revista que se llamaba El Alfarero. No sabía absolutamente nada de periodismo, pero bueno, no hace falta saber periodismo cuando tenés cosas que contar, o cosas que decir, o cosas que preguntar. Por lo tanto, solo aprendíamos. Mientras tanto yo estaba estudiando otras cosas que no tenían nada que ver con el periodismo. Y de manera profesional, podemos decir que en el 91 empiezo a hacer los primeros trabajos periodísticos en el área de gráfica, ¿no? ¿En qué medios periodísticos trabajó y trabaja actualmente? Y esa primera experiencia que decíamos ya de alguna manera profesional, lo hice en un periódico que tenía la Fundación Del Viso, en Del Viso, un periódico para la localidad, que se llamaba Nuestro Pueblo. Y ahí hice las primeras notas. Por ejemplo, hice el reportaje me acuerdo que aprendí un poco de Del Viso, porque yo vivía en San Miguel y terminé viviendo finalmente en Del Viso, con lo cual no sabía nada de la localidad, y entrevistando al presidente de la cooperativa telefónica, que fue el primer presidente, fue un poco el impulsor de aquella cooperativa, bueno, me enteré de cosas de Del Viso, ¿no? O recorrer barrios del pueblo, así que ahí fue la primera experiencia. Después de ahí salté a un periódico en Bellavista, que es tradicional, que es La Voz de General Sarmiento. Digo de Bellavista porque está ahí instalado, pero se distribuía en lo que era el viejo General Sarmiento. Y de ahí pasé a Síntesis, un periódico también importante ya de San Miguel. Ahí se hizo la experiencia de sacarlo semanalmente. Estamos hablando de esto del 91, 92, 93. A esto estaba estudiando periodismo ya en San Miguel. Y cuando me termino de recibir, para esa época había salido el primer noticiero televisivo en la región. Era un canal de cable, se llamaba Telecable, y teníamos el noticiero todos los días de 1 hora, de 8 a 9 de la noche. Y en el momento que yo ingreso, eso duró durante un año la experiencia esa, y yo no participé de ese primer año, hay un cambio personal y me incorporan en el segundo año, y cuando me incorporan se hace el noticiero al mediodía, con lo cual había una edición de la noche y una edición del mediodía, digamos, de 12 a 1. Y ahí estuve siempre haciendo notas en la calle. De hecho acá en Tortuguitas hicimos varias notas, porque recorríamos todo, que es Del Viso, que eran lugares lejos de San Miguel, y por ahí el cable no estaba llegando acá, pero se cubría eso. Y pasado el tiempo terminé conduciendo ese noticiero del mediodía. Así que esas son las primeras experiencias. Cuando eso terminó, pasé a La Hoja de San Miguel, que tenía un año ya de circulación, y digamos que en La Hoja, desde esa época, que sería el año 96, hasta la fecha, digamos que en septiembre habré hecho las últimas notas en La Hoja. Y mientras tanto por ahí poniendo colaboraciones en Viva en su momento, o en La Nación, desde ahí sí fui colaborador durante mucho más tiempo, mucho más constante, hasta no hace mucho. Y además del periodismo, ¿a qué otra actividad se dedica y en dónde? Además del periodismo, bueno, yo siempre tuve diversos intereses por ahí vinculados con lo que es el periodismo. Cuando entro a La Hoja, empiezo a escribir un libro biográfico sobre Rodolfo Walsh, que el diario me lo edita en el 97. Que, digamos, hay un trabajo ahí de investigación que tiene que ver con lo periodístico, pero tiene que ver con lo literario, tiene que ver con lo histórico. Así que por ese lado también venía un interés. Y después el mismo diario hace otras investigaciones ahí
acompaña un compañero del diario, Alfredo Sayús, y terminamos publicando otro libro sobre Campo de Mayo, y después hacemos otro trabajo sobre la dictadura, o mejor dicho, los años 70 en Hurlingham. Y ahí mostraba también, bueno, que había un interés que iba más allá de lo periodístico, con lo cual retomo un estudio que había abandonado anteriormente, que era la historia. Así que retomo esto, me recibo de profesor de historia y, bueno, en estos momentos formo parte de un centro de estudios históricos y además soy profesor de historia. Podemos decir que hoy no vivo del periodismo, sino que vivo, cuando me pagan, de las clases que doy. Digo, porque hay unos cheques atrasados que todavía no llegaron. Igual mis hijas comen, no se hagan problema. ¿Nos podría contar una anécdota divertida? Del oficio de periodista. Una cosa, no sé si fue divertida, nos pasó a 2 o 3 periodistas en José de Paz. Yo cubría para La Hoja fundamentalmente lo que pasaba en José de Paz. Podía hacer notas en Tortuguitas o en Malvinas, o el mismo San Miguel, que de hecho siempre estaba haciendo sobre eso. Pero, digamos, el territorio donde uno caminaba siempre, donde yo caminaba siempre, era José de Paz. Y en el 98-99, o mejor dicho 97-98, el Consejo Deliberante de José de Paz fue tomado durante un año. Los mismos concejales estaban enfrentados, el oficialismo y la oposición. Bueno, el oficialismo toma el Consejo Deliberante para que no entre la oposición, porque si la oposición entraba se corría el riesgo de que le hiciera un juicio político al intendente de entonces, con lo cual lo podían llegar a desplazar y subir otro intendente. Eso fue un año bastante fuerte institucionalmente. Es como que se tomara el Congreso, una cosa bastante fea institucionalmente. Y cuando la cosa se viene resolviendo, pues la oposición gana las internas y, bueno, tienen que sesionar de alguna manera. Y en lo que va a ser la primera sesión, después de un año sin funcionar, a esto hubo piñas, hubo trompadas, pasó de todo. Bueno, ese día se armó un tiroteo infernal. Que yo pensé que, yo estaba dentro del Consejo Deliberante y pensé que estaban festejando que iba a haber sesiones, porque se escuchaban cohetes, digo, alguno se tomó de más y empezó a tirar cohetes. No, cuando veo uno que viene con no sé qué arma sería, pero uno sobredimensiona en esas situaciones, el caño era inmenso, y entra y empieza a patear la puerta de un concejal como para balearlo. Yo digo, no, esto no. Parecía, viste, cuando ves un sueño, vos parecés que no sabés si estás despierto o estás soñando, y mientras tanto se seguían escuchando tiros. Y en ese momento el Consejo Deliberante estaba en otro lugar en José de Paz y era todo vidriado el frente y se veía en la vereda cómo había 2 tipos que le partían la cabeza a fierrazos a otro. Entonces vos decís, ¿es un sueño o está pasando en realidad? Gente que quiere tirotear a un concejal acá, allá. Bueno, era una cosa bastante fea, ¿no? Yo estaba justo en un primer piso que se veía todo el panorama. De casualidad estaba en esa situación, bueno, sacamos alguna foto, pero bueno, fue una situación, no sé si divertida, pero fue dramática, ¿no? Uno sabía además dónde estaban. Incluso, bueno, eso después uno se da cuenta. Habían picado balas cerca de uno, pero no porque me hubieran tirado a mí, sino porque las balas iban para cualquier lado. Así que, bueno, esa es una anécdota, no sé, divertida, pero curiosa. Sí, después en todo caso les cuento alguna otra divertida, pero ahora no se me ocurre nada. Esa es una de las cosas más fuertes. En ese Consejo Deliberante pasaban cosas así fuertes. Después hubo otras cosas también donde, qué sé yo, en medio de una sesión un concejal se levanta y le pone una trompada a otro concejal que era una mujer. Y la mujer termina desmayada. Y nadie lo ve excepto el presidente del Consejo Deliberante, que lo tenía enfrente. Y el tipo decía, señor concejal, deje de pegarle trompadas a su compañera. Y la otra estaba desmayada ahí, o sea, como si fuera una situación normal eso, o levantar la mano, o sentarse, o darle la palabra. Bueno, le ordenaba que no le trompeara a la otra concejal.